Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, la administración Biden va a permitir a las medianas y pequeñas empresas, las MIPYMES de Cuba, abrir cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos y va a permitir también a los que aparezcan como dueños hacer transacciones a través de Internet en las plataformas de pago estadounidenses. El Departamento del Tesoro restablece además las transacciones de giro en U, que fueron prohibidas durante la administración Trump. Empresas de Estados Unidos también podrán dar asesoramiento para gestionar servicios a los propietarios de las MIPYMES en Cuba. Así que este es el tema sin dudas de discusión. Muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Nos acompaña el doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Inspira América y del Museo de la Diáspora. Bienvenido. Gracias. Tenemos a Andrés Alburquerque, analista político. Buenas noches. Buenas noches. Escuchemos al congresista Carlos Jiménez, a ver si estamos de acuerdo con lo que él dice sobre este tema. Adelante. Bueno, como yo dije, que ahora vamos a ver más y más apertura con el régimen comunista de Cuba. Lo hizo otro paso, pasó hoy. Ahora dándole acceso a compañías privadas en Cuba, a los bancos, al sistema bancario de los Estados Unidos para darle acceso a capital, etcétera, es una locura. No hay empresas privadas en Cuba. Y ahora está diciendo empresas privadas que tienen hasta 100 empleados. ¿De verdad tú crees que hay empresas privadas en Cuba que tienen hasta 100 empleados? Es una locura, pero es una excusa. Es una excusa para tener más y más apertura con este régimen que ha oprimido su propio pueblo por 60 años. Nosotros, en los Estados Unidos, debemos ser los líderes, que estamos los campeones de la libertad, de la democracia. En vez, estamos ayudando a estas dictaduras. Doctor, ¿está de acuerdo con la posición de...? Sí, estoy de acuerdo, pero es más que eso, porque Carlos Jiménez ahí se enfocó en la parte financiera y las intenciones de la administración Biden con respecto a la parte económica. Pero hay una parte que no se ha hablado en el transcurso de esta noticia prácticamente, que es el acceso a las plataformas tecnológicas y a los servicios tecnológicos. Porque incluso servicios de mapas, de ubicación, de localización, de redes sociales. Una cosa es que en este momento el cubano utilice la red social, digamos, extraoficialmente, porque las redes sociales no operan dentro de Cuba oficialmente. Lo hacen porque se buscan la forma de hacerlo. Pero en el momento que las redes sociales, Facebook, Twitter, tengan la oportunidad de oficialmente hacer negocios dentro de la isla, queda bajo la jurisdicción de ese gobierno. Y entonces empieza ese gobierno a tener la capacidad y la habilidad de pedir la información, de poder utilizar toda esa data que se coge y de utilizarla para reprimir al pueblo cubano. Entonces ahí hay unas cuantas cosas que hay que ver cómo se va a implementar. Hay muchos de esos servicios tecnológicos que ellos dicen no se le puede vender al gobierno, solamente al sector privado. Pero todos sabemos, inclusive el Departamento de Estado, no son bobos. Esto no es por tontería, esto es a propósito. No son bobos. Bueno, pero nosotros creen que nosotros lo somos. Creen que lo somos, pero a ver, hasta cierto punto, esto, y no me quiero desviar del tema sustantivo, pero hay un tema aquí electoral. Ellos, nuestros grandes amigos de La Habana, es decir, Joe García, los amigos de la dictadura, le han convencido a la administración, es claro con esta cuestión de hoy, que ya la Florida es imposible para ellos ganarlo y que no importa, que se tiren por la calle en medio, porque esto es una declaración de guerra al exilio cubano. Esto es básicamente levantar el embargo, es una ilegalidad, que ahí vendrán, va a ser difícil, pero vendrán retos legales a estas medidas, por un lado, y por otro lado hay que ver que los congresistas nuestros, porque la única forma realmente de frenar esto es que el Congreso actúe y lo frene. Y nuestros congresistas tienen la mayoría en la Cámara, no tenemos una mayoría en el Senado, pero el Senado está a 51-49 y uno de esos 51 es Bob Menéndez, o sea, está 50-50. Se puede, va a ser difícil, pero se pudiera hacer una respuesta legislativa a esto. Esto es una de las cosas que hay que analizar en los próximos días. Pero en la parte sustantiva, todos sabemos que los MIPYMES son controlados por amigos del régimen. Entonces, pretender que se lo vas a entregar
estos servicios que permiten la persecución de nuestros hermanos en Cuba a entidades que no son parte del gobierno cubano, no son tan tontos. Ellos saben lo que están haciendo y lo que están haciendo es tirarle un salvavidas a la dictadura castrista porque saben que viene un verano muy caliente, no solamente climáticamente, sino caliente en términos de las protestas que se avecinan, que el gobierno cubano ya la sabe. Por eso me trató de culpar a mí de haber fomentado grandes planes de protesta, porque necesitan justificar que las protestas no son domésticas, que las protestas son organizadas y orquestadas desde afuera. Así que todos saben lo que vienen y ellos lo que están haciendo es tomando el lado de la dictadura. Por eso digo, es una declaración de guerra al exilio cubano. Todo intento que se hizo, el bipartidismo, ya ellos lo han tirado por la borda. Se acabó el bipartidismo, el exilio cubano tiene que estar, el independiente cubano tiene que estar con el Partido Republicano hasta que vengan las próximas elecciones y tiene que exigirle a nuestros líderes republicanos que tomen acciones desde el Congreso. Mira, el punto que Marcel decía, y es verdad que yo no sé por qué las cosas que importan no se hablan, todo el mundo se va por la MIPYME, pero el acceso a las plataformas es grave, porque tienen la manera de saber cuando los barcos llegan al puerto, es decir, que la UCI, donde no se gradúan imbéciles, se gradúan muchas veces muchachos muy talentosos, un día puede decir el que está de turno, párame la descarga en el puerto de Miami, por un solo ejemplo. Y la cadena Puerto Economía Interna, que ya está teniendo problemas aquí desde el COVID y antes, la paralizan. Es decir, un país así puede poner de rodillas a la primera potencia en el mundo. Entonces, esto, decía Marcel... Un virus es más pequeñito y exacto, detuvo el mundo. Exacto. Entonces, decía Marcel, ¿son tontos? Claro, él dice, no son tontos. Claro que no son tontos. Es que hay muchos rochas. No hay uno sin dos, no hay dos sin tres, no hay tres sin cuatro. A esa gente del Departamento de Estado que tú mencionas, basta verle la cara. Tienen escrito Villamarista en la frente, por Dios. Entonces, esa es la gente que está gobernando ahora. De hecho, hay dos juntas, la de Washington y la de La Habana. Y las dos nos hacen esto. ¿Qué pasa? Que toman al exilio en un momento de debilidad manifiesta, en un momento de división, en un momento de hastío, de cansancio, porque son 70 años y de un gran cinismo, porque ya no sabemos en quién creer. Es importante, y este canal lo ve mucha gente de nuestra comunidad, que no fatiguemos, porque es ahora o nunca. Si le dejamos pasar esta, vienen carretas y carretones. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con el congresista Jiménez de que primero al retirarlo al régimen castrista de una de las listas sobre el tema del terrorismo, ¿no? Y ahora esto es que mira, vienen más pasos? Totalmente. Yo te digo algo más. Lo he dicho varias veces acá en este mismo programa. Ha habido una gran guerra política por los últimos 3 años de la administración Biden, liderada por un lado por los Saladrigas y los Joe García del mundo en el campo político lobista, los obamistas que están dentro del Departamento de Estado, también ha estado ahí, y por el otro lado ha estado el senador Bob Menéndez solo, luchando contra eso, utilizando su influencia con Blinken, con la necesidad que Blinken tiene de él para nombrarle sus embajadores, su presupuesto, y Bob Menéndez solo había frenado toda esa cosa. Y por supuesto, con la influencia de los espías de los Rochas, por eso lo quieren meter preso, que también están ahí. Entonces, por 3 años se logró eso. Y habían todavía algunas personas, como la que nos reunimos hace 2, el segundo del Departamento de Estado, que verdaderamente están llegando al tema y quieren averiguar y quieren... Pero al fin y al cabo, como dijimos en aquella época, todos trabajan para esa administración. Y cuando la administración, cuando el presidente toma la determinación, él o delega esa determinación en alguien, de vamos a ir por esta línea, y esa es la línea política que hayan tomado. No importa cuánto quieran venir los bienes intencionados del Departamento de Estado a reunirse con nosotros y a escuchar nuestras opiniones, ya se tomó una decisión política de abandonar el exilio cubano, de acostarse con la dictadura y de servirle a la dictadura. Ahí se acabó, y ahí vemos la importancia que tiene el senador Bob Menéndez en este momento. Pero frente a eso, como dice Andrés Apeguer, tenemos ahora que sobreponernos, nuestros congresistas. Es extremadamente difícil hacer algo legislativo cuando tenemos una mayoría tan pequeña en la Cámara y el Senado está dividido 50-50. Pero no es imposible.
Y un acto legislativo puede frenar completamente todo eso. No tenemos que esperar al noviembre. También le dirían a nuestro lado, no esperemos a noviembre para tener un tema sobre el cual hacer campaña. Vamos a hacer campaña sobre el éxito que vamos a tener frenándolo legislativamente. Hay que hacerlo también en el punto de vista judicial, con demandas. Pero es más difícil porque una demanda de ese estilo tiene que buscar personas directamente afectadas, no generalmente afectadas. Pero definitivamente yo creo que lo que apunta, ellos están igual de débiles, los dos lados son boxeadores que han estado peleando por 70 años. Pero lo que más le ha abierto la puerta a ellos ha sido este marginamiento de Bob Menéndez, y por eso lo han hecho. Lo de Bob Menéndez no es consecuencia, es parte de lo mismo que le están haciendo a Trump. O sea, todo el que se le oponga, sea republicano, sea demócrata, el que se le oponga a su agenda, lo pasan por la planadora. Ahora, el régimen castrista siempre hace una especificación que nosotros solemos pasar por alto, que es que ellos, cuando hablan del embargo, al que le llaman bloqueo, ellos llaman el bloqueo comercial y financiero. Yo quiero, cuando regresemos de la pausa, que ustedes me respondan si creen que esto es un modo de socavar el embargo financiero, esa otra parte poco mencionada de las sanciones a Cuba. Regresamos.